ayer pasó un hecho que muy fuera de registro. Muy fuera de registro lo que pasó en el Kremlin, en Moscú, en Rusia. Con las declaraciones del presidente Alberto Fernández. Se esperaba, evidentemente, un discurso de ocasión, pero el presidente Fernández le dijo, a la vista de todos además, que la Argentina debería condicionar su dependencia con el Fondo Monetario y con Estados Unidos, y que la Argentina debería de ser la puerta del desembarco, de la llegada, no sé qué palabra puntual o textual utilizó, de Rusia en América Latina. ¿Querés escucharlo, Dani? Dale, vamos a escucharlo. Sí, vamos a escucharlo, por favor. Desde los años 90 en adelante, Argentina ha volcado su mirada muy firmemente en los Estados Unidos. Y depende mucho de la economía argentina de la deuda que tiene con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario y la influencia que Estados Unidos tiene en el fondo. Durante la primera etapa de nuestros gobiernos, del 2013 al 2015, nosotros tratamos de salir de ese corset que Argentina tenía con los Estados Unidos. Y ahí pudimos avanzar en el acuerdo estratégico, en el primer acuerdo estratégico. En el año 2015 llegó un gobierno de la Argentina que otra vez volcó toda su mirada a los Estados Unidos y fue el que nos generó la deuda pesadísima que hoy tenemos. Y yo estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el fondo y con los Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados. Y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante. Bueno, qué lisonja, ¿no? Qué lisonja hacia hablado. Porque decir que Rusia puede, en este contexto además, ¿no? Que Rusia puede reemplazar a Estados Unidos en la tutela. Yo te insisto con lo que te decía ayer, yo prefiero que no me tutele nadie. Pero en la idea de que Rusia podría eventualmente no reemplazar, bueno, en tal caso ser una puerta de salida de este corsete histórico con Estados Unidos en el marco de un conflicto en escala, que va escalando, digamos, entre Rusia y Estados Unidos, con movimiento militar y demás, es toda una declaración por el contexto además, Dani. Por el contexto de la Argentina y por el contexto de Rusia, por ambos contextos, ¿no? Claramente, ¿no? Bueno, Rusia está en un episodio que tiene que ver el conflicto por Ucrania, que los especialistas, entre los cuales no me encuentro yo, quiero aclarar, califican con el episodio de mayor tensión desde la caída del muro de Berlín. Bueno, y el regreso de una nueva guerra fría. El pequeño detalle es que el mundo ha cambiado muchísimo, bien, como bien describir ayer a Tirio Borón conversando con nosotros y Marcelo Brignoni, es un mundo multipolar, donde hay, fundamentalmente hay dos países que se están disputando el control geopolítico, ¿no? Estados Unidos, que algunos definen una superpotencia en decadencia, y la principal nación manufacturera del mundo, comercial del mundo, que es China, que es el principal socio comercial de la Argentina, junto con Brasil. El tercero es Estados Unidos. Bueno, en ese contexto se producen estas declaraciones, y en un momento, bueno, habría que ver la jugada completa. Román Lechman, que es en el diario Infobae, que uno presume tiene buena interpretación de lo que pasa al interior de la embajada de la Avenida Colombia, en el barrio de Palermo, y en el medio que trabaja, que es Infobae, uno presume también que están bien interpretados los intereses de Estados Unidos en la región. Me refiero, estoy haciendo una descripción de su línea editorial, no quiero hacer un juzgamiento y demás. Escribe, no sé si tuviste la oportunidad de leer la columna de Román Lechman en el diario Infobae, pero el primer párrafo dice: en 5 minutos por reloj, Alberto Fernández quemó el guión diplomático que había estudiado en su viaje de Buenos Aires a Moscú y puso en jaque su acercamiento geopolítico a Joseph Biden y el entendimiento que cerró con el Fondo Monetario Internacional para obtener la refinanciación de la deuda. La reunión a solas con Vladimir Putin
escribe Lehman, previa al almuerzo tenía guión propio. Cada jefe de Estado llevaba con un traductor, abría el encuentro Putin, cerraba Alberto Fernández. La Cancillería sabía las líneas generales del discurso ruso y planificó hasta el último detalle las palabras que pronunciaría el argentino. Pero Alberto Fernández, sigue escribiendo Lehman, enterró el libreto oficial que estaba vinculado a profundizar las relaciones bilaterales, agradecer la provisión de vacunas y proponer una agenda multilateral compartida, que es casi, básicamente, no te digo no decir nada, pero decir muy poco. Y optó por la palabra embestir contra Estados Unidos y el Fondo Monetario. Y lo que acabamos de escuchar recién, yo estoy empecinado en que Argentina deje esa dependencia tan grande que tiene con el fondo y con los Estados Unidos, y tiene que abrirse camino para otros lados. Y es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy, pero muy importante. Hay quien ha visto las palabras de Georgieva como un vuelto, como una contame eso. Como ¿Qué dijo Georgieva? Bueno, ¿pero Georgieva la buena o no sabemos bien? No, es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional que vio la pobreza a los ojos, dijo el Papa Francisco. Y claro, eso. Vio la pobreza a los ojos y demás. No, porque es toda la narrativa de Guzmán y Alberto Fernández durante casi un año y medio construyeron que este es un fondo diferente, que tiene sensibilidad. Me gustaría conseguir los audios de cuando lo decían, así lo podemos repetir, porque pareciera ser que lo estamos diciendo nosotros y no es que lo dijeron ellos. Así que lo vamos a conseguir, lo vamos a compartir con ustedes. Sí, la idea de un fondo distinto. Bueno, va quedando claro que no existe tal cosa. Bueno, ayer Georgieva dio una conferencia de prensa virtual, participaron medios internacionales, obviamente surgió el tema de la Argentina. Destaco 3 momentos de esa conferencia. Uno de ellos donde directamente opina sobre el proceso político interno de la coalición de gobierno en Argentina. Dice, y la interna en el gobierno puede perjudicar el acuerdo. La interna en el gobierno puede perjudicar el acuerdo. Esto opinó Georgieva, que es quien tiene que luego discutir el acuerdo dentro del directorio del fondo. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Bueno, que el Fondo Monetario requiere la aprobación del sistema político argentino, oficialismo y oposición, y que fundamentalmente el oficialismo debe garantizar esa imagen, esa foto, ¿no? Eso es un reclamo que conocemos hace tiempo. Después, primero dijo entonces que la interna del gobierno condiciona el acuerdo con el fondo, lo cual es una expresión que nosotros que peinamos alguna cana, Dani, reconocemos de otras épocas. El injerencismo político directo del fondo en la política argentina, ¿sí? Escena que parecía. Recién le preguntaba a Valentina, ¿vos no recordás a Nupsin, el show virreinal de Nupsin? No lo recuerda. Tiene 20 y pico, no lo vivió. Nosotros sí. Igual está para Valentina y para quien quiera, ¿no? Sí, está en los registros. Ir a YouTube y demás. Claro. Bueno, se lo recibía como un virrey, se lo trataba, se lo elogiaba, ¿no? Un nivel de dominación. Bueno, eso entró en crisis y el que pone en crisis todo eso, ¿no? Y el que recoge el guante y hace de eso una agenda política y un movimiento, ni más ni menos, fue Néstor Carlos Kirchner, ¿no? Que interpreta que había una sociedad que tenía un hastío muy grande con respecto a la intromisión del Fondo Monetario en las políticas domésticas de la Argentina, con consecuencias fatales como fue la crisis de fines del 2001. Bueno, en otro orden, Dani, y acá ya se empieza a poner más específica la cosa, Kristalina Georgieva reveló que hay, cito textual, 2 áreas de condicionalidad estructural incluidas en este acuerdo. Cuando le dan tanta vuelta a una palabra es como, viste. Bueno, ¿podés repetir? 2 áreas de condicionalidad estructural. Tal vez mi inglés no es muy bueno, pero. Yo cuando escucho algo así que me cuesta entenderlo, digo, pero es nos están cagando. A ver, hay 2 condiciones estructurales. Hay 2 cambios estructurales que está pidiendo el fondo en este acuerdo. 2 cambios estructurales. ¿Te acordás que Guzmán y Alberto... No era que no había pedido cambios estructurales. Bueno. Dijo, cambios en el sistema de impuestos y cambios en el gasto público. Pero además agregó Georgieva, atención con esta frase porque es muy importante. ¿Vos decís que Manuel Álvarez Agil nos está mintiendo entonces? ¿Que el fondo sí pide cambios estructurales? No personalizo el debate político.
No, pero Bueno. salió públicamente a decir que fue un gran acuerdo, ¿no? Pues que Lo pongo todavía no para- conocemos la letra chica, lo que estamos conociendo es lo que dice Alberto Fernández, lo que dice Cristalina Georgieva. Y lo que dice Cristalina Georgieva, atención con esta frase, Dani, porque esto pasó desapercibido. Yo ayer leí estas declaraciones de Georgieva y me detuve en esto. Dijo, hay dos áreas de condicionalidad estructural. Cambios en el sistema de impuestos, cambios, reducción del gasto público, ajuste, ¿no? Pero por otro lado dijo, esto no quita que más adelante haya otros cambios estructurales. Ojo con esta frase, hay que ver cómo se traduce esto en la letra chica del acuerdo, si la letra chica del acuerdo deja abierta la posibilidad de cambios estructurales o las anuncia, las anticipa, porque cuando hablamos de modificaciones estructurales, hoy ya no hablamos de las viejas modificaciones estructurales que históricamente pidió el Fondo Monetario, reforma laboral, reforma previsional, porque en buena medida el Fondo considera que en este año el ajuste previsional ya se hizo. Mirá, tengo un dato, Daniel, ayer se conoció un informe de, un estudio, mejor dicho, no un informe, de un centro de estudios académicos, se llama MATE, donde desmenuzó el gasto público del gobierno de Alberto Fernández y lo comparó con el gasto público del gobierno de Mauricio Macri. En efecto, hubo mayor gasto público durante el gobierno de Alberto Fernández que el de Mauricio Macri porque hubo pandemia. Ahora, cuando vos ves el desagregado, cómo se gastó, hay un ajuste previsional muy importante, ¿eh? Y insisto, no es un centro de estudios opositor, es un centro de estudios académico que agarró los números y dijo, che, es cierto, el gasto primario de 2020 y 2021 fue más expansivo que durante el gobierno de la Alianza. 15% más expansivo que el 2019 y un 2% más expansivo que el 2018. Ahora, este mirador de la actualidad del trabajo y de la economía, así se llama el estudio, que es un centro de estudios integrado por economistas ligados a la Universidad Nacional de Rosario, detalla que el ajuste previsional del gobierno de Alberto Fernández fue mayor al del gobierno de Macri, cuando se desagrega cómo se ejecutó ese gasto público. ¿Se entiende? Es algo que nosotros venimos contando por intuición, por información desde hace bastante tiempo. Bueno, este estudio que recomiendo está detallado número por número. ¿Qué conclusión sacás a partir de tu observación del estudio y del análisis que haces? Que no es necesario pedir una reforma estructural o un ajuste previsional, porque el ajuste se hizo. El ajuste previsional, yo sé que con esto que estoy diciendo se va a enojar un montón de gente, va a haber entre oyentes. ¿Cómo te gusta hacer enojar a la gente por tus opiniones? No me gusta, la verdad que no me gusta que me mientan. Lo que no me gusta es que me mientan. Después no me gusta hacer enojar. ¿Quién te está mintiendo? No, bueno, cuando a mí me dicen, no, pero no hubo ajuste previsional porque los bonos compensaron. Yo digo, no, espere, los bonos, espere, compañera. Los espere. bonos son absolutamente discrecionales, ¿no? Está claramente, y está bien que pongan bonos y demás a los jubilados. Lo cierto es que la cuenta a los jubilados le da menor que la inflación. Por eso tienen que poner los bonos, claramente. Bueno, ¿no? ahora sí. Para llegar a... Después tenés que llamarlo a Paenza para que te haga el cálculo a ver si le gana un puntito o le gana otro puntito. También es cierto que los 20 puntos que perdieron los jubilados, especialmente los jubilados que cobran menos de 35, 40 lucas, ¿no? Estamos hablando de casi un ingreso, con todo respeto, de subsistencia. De indigencia, Dani, según el INDEC, son ingresos de indigencia. Por eso. No sé si eso tiene que ver con que la fuerza electoral que gobierna en Argentina perdió 4.1 millones de votos en la última elección. Porque también es cierto que la discusión no es abstracta en un punto, porque hasta la elección todo era abstracto, ¿viste? Bueno, hay ajuste, no hay ajuste, bueno, pues esa discusión puede durar años, una discusión técnica, y depende de la capacidad que tenga cada uno de instalar temas en los medios de comunicación y demás. Pero la sociedad me parece que dio un dictamen bastante claro con respecto a varias cuestiones y en particular a la situación económica. O sea, el nivel de la política de ingresos, ¿no? La política de ingresos, una política bastante cuestionada. El caso de lo previsional, bueno, mira, el caso de lo salarial. Completo el informe con los números. Los egresos totales en el área previsional fueron de 4.2 billones de pesos, que en términos reales
representan un 5% menos a los 4 billones que se ejecutaron en el 2019, siempre hablando del área previsional, y un 15% menos a los 4.7 millones de pesos del 2017. Es decir, que estamos hablando de una reducción del gasto previsional en relación a los años del macrismo. El macrismo destruyó, descapitalizó el Fondo de Garantía del ANSES, destruyó el sistema de ingresos, no solamente previsionales, ¿no? El sistema no, el poder adquisitivo de los ingresos, no solamente previsionales, sino de todos los ingresos en general, del sector. Lo mismo pasa, vamos a hablar dentro de algunos minutos, vamos a estar hablando con una trabajadora estatal de la Ciudad de Buenos Aires, una dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, Capital. Lo mismo está pasando con los empleados públicos. Bueno, ¿no? ¿sabés qué creció muy fuerte durante el 2020-2021? Tiene lógica. Los monotributistas. No, el gasto en programas sociales como Potencial Trabajo, Progresar, Tarjeta Alimentar, que pasaron del 0.3 del producto en el macrismo al de 0.9 billones de pesos durante el gobierno de Alberto Fernández y era 0.3 billones durante el macrismo. Claro, tiene lógica, los programas sociales se expandieron en el marco de la pandemia. Entonces, uno podría interpretar, según los números de este informe, insisto, un informe realizado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, que está hecho por economistas de la Universidad Nacional de Rosario, uno podría colegir que gastos del sistema previsional fueron hacia el sistema de cobertura de planes sociales. Ahora, cuando uno hace este tipo de interpretaciones, volvemos a la frase de Georgieva. Georgieva dice: el acuerdo que hoy tenemos, que fija la mirada sobre el gasto, por eso me puse a hacer foco sobre el gasto, porque ¿qué gasto quiere ajustar Georgieva? Cuando Georgieva habla de gasto, ¿en qué gasto piensa? Bueno, dijo puntualmente, los subsidios en Argentina son muy generosos, dijo Georgieva. Ahí hay un gasto que evidentemente Georgieva quiere cortar. ¿Es el único? Georgieva, el Fondo Monetario, el Fondo de Estados Unidos, que conduce el Fondo Monetario, ¿es el único? Y déjame decirte una cosa, con el conflicto en Ucrania se disparó el precio del gas, ¿sí? Bueno, eliminar los subsidios a la energía en la Argentina implica que el Estado argentino va a tener que disponer, si no se eliminan los subsidios en la Argentina, el Estado argentino debiera disponer de recursos para subsidiar un insumo que se va encareciendo por efecto de una tensión política entre Estados Unidos y Rusia. No desacoplaría una situación con la otra, Dani. No desacoplaría el interés que Estados Unidos tiene para que los usuarios empiecen a pagar el precio del gas o más por el precio del gas justo cuando, por ejemplo, el gas está en ascenso. Porque es exactamente lo que piden las petroleras, que explotan gas en Argentina, pero explotan gas también en Estados Unidos, explotan gas en Medio Oriente. Es decir, ojo, porque esta película ya la vimos, Dani. Muchas veces lo refirió el profe Vinieski, lo hemos contado nosotros. El mundo después le pone nombres a esta cosa, ¿no? La crisis del gas, la crisis de los petrodólares, la crisis de tal o de cual, la subprime. Después se le pone un nombre a la crisis. Y después se sabe que la crisis tuvo un alto componente de gestión por parte de los actores geopolíticos que terminaron condicionando a países periféricos como la Argentina. Ojo, porque si vos no ves bien la jugada, y yo creo que la frase de Alberto Fernández un poco tiene que ver, no estoy diciendo que la vea bien la jugada, estoy diciendo que un poco tiene que ver con la jugada global que se está desarrollando. A mí, el skill, ¿no? A ver, el skill. El skill que hizo ayer el Albert, sí, en el Kremlin, para mí estaba fuera de libreto, ¿eh? A mí me descolocó completamente, ¿eh? Bueno, es lo que dice Lechman, ¿no? También, que está fuera del libreto. Bueno, puede ser. Tengo el acceso, no me comparé con Lechman, quizás tiene mucha más información que yo. Habla con Alberto casi todos los días o con alguien cercano a Alberto. No, mira, yo lo que habla digo, con los... Sí, no te comparo, no, yo lo que digo que puede ser que haya sido fuera del libreto en función de lo que se esperaba. Me desorienta, ¿eh? Es muy desorientante
A mí me parece absolutamente positivo. Me encanta una política exterior donde vos te le pares de mano a todo el mundo, ¿entendés? Con soberanía y demás. Me resulta extraño. No tengo todos los elementos como para pensarlo. No sé si es un gesto hacia el kirchnerismo. Vamos a escuchar a Alberto Fernández, dale, elogiando a Cristalina Georgieva. Hasta donde yo sé hay un blockbuster de esto, así que podemos hacer 3 temporadas en Netflix. Esto para entender, No, en serio, esto para entender un poquitito, y además la verdad que es una novedad política la que hizo Alberto Fernández y Martín Guzmán, porque la verdad que, excepto gobiernos no sé si la palabra, no me gusta la palabra derecha, ¿viste? Pero bueno, el gobierno de derecha, como el de Menem, o sus políticas, mejor dicho, o el de Macri, generalmente no se elogia al Fondo Monetario Internacional. Bueno, vamos a escucharlo, a ver. Ahora no le dan descanso, pero se viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hoy la titular del fondo lo felicitó, no sé si habló con ella, pero... Cruzamos a través de Martín una serie de WhatsApp. Ajá. Ella es muy generosa con nosotros, ella ha sido muy importante también. Y justo es reconocerlo, debo hay un cambio de visión de lo que era... Sí, yo digo, dentro de todo lo malo que me tocó, yo siempre digo, bueno, llegué y me encontré un país desfolteado, una economía con 53% de inflación. Cuando quisimos empezar a tomar oxígeno y poner en marcha eso, vino la pandemia. Bueno, dentro de tanto malo, gracias a Dios que en el fondo estaba Cristalina Georgieva. Porque el Papa me lo dijo, debo admitirlo, ¿no? Me dijo, esa señora vio la pobreza en su niñez muy de cerca. Y entiende muy bien lo que es la pobreza. Explíquele lo que pasa en Argentina que lo va a entender. Y tuvo toda la razón del mundo. El Papa se ha convertido en un gran consejero, por lo visto, bueno, en materia económica. Es un buen consejero. El Papa es un argentino, conoce lo que le pasa a la Argentina. Sabe dónde están los problemas. Sus curas villeros le cuentan lo que pasa en la pobreza argentina. Bueno, y él lo entiende muy bien. Y esto es una entrevista del presidente con el gato, con Gustavo. ¿Hace una semana? Claro. No, esto es en el año 2020, el 4 de agosto del año 2020, me comunica ahí la producción. Bueno, básicamente podemos tener varios testimonios en ese sentido. Al final, es el que todo el mundo recuerda, ¿no? Cristalina Georgieva no es que el fondo dijo, mirá, ¿sabes qué? Nosotros nos mandamos una remacana, le prestamos a Macri, le prestamos mucho más de lo que te permitíamos prestar por tu porcentaje de participación en el fondo, lo hicimos a sola firma, en 15 días, no cumplimos nada, el loco de Trump, lo de Europa levantaron la mano pero no sabían lo que hacían. La verdad que te cagamos la vida para los próximos 15, 20 años, Argentina, y te vamos a dejar que por 10 años, en 10 años nos vemos, recuperar la economía, dale de comer a los pibes, hacer colegios, hacer hospitales, hacer puentes, hacer aeropuertos, que los jubilados no se recaguen de hambre, y en 10 años hablamos. No pasó eso. Al final del día, Cristalina Georgieva es, tomá, ¿entendés? Sí. Dame la pelusa, la quiero, y pide ajuste. Además, ya lo dijo taxativamente Guzmán, la interpretación que hace Guzmán es otra. Si pide la reducción del déficit, además de la intromisión que tiene sobre la política doméstica, ¿no? No, pero perdón, Dani, una reducción de los subsidios, más allá de que después podemos discutir el fino respecto al tema subsidios, sobre todo subsidios a los usuarios particulares. El problema del subsidio es igual al que apunta Georgieva y el Fondo Monetario, no son los subsidios domiciliarios, sino los subsidios destinados a la explotación de hidrocarburos. Es otro carril de subsidios el que le preocupa al fondo, porque es el que le permite imponer a sus empresas. Mira, Dani, vamos a hablar en serio de esto. Un segundo, permitime. Ahora viene una campaña de demonización de los subsidios. Los subsidios son malos, el gobierno se va a subir a esa campaña porque le sirve para ajustar los subsidios en materia de servicios domiciliarios. Esto va a provocar una depreciación del poder de compra de los salarios, porque el subsidio es un salario indirecto. Fíjate que los diputados cordobeses están pidiendo pagar 18 pesos a la tarifa de servicio de transporte porque ellos pagan más de 100 pesos y obviamente eso es menos poder de compra para los salarios cordobeses. Bueno, cuando vos
distribuís subsidios, lo que estás haciendo es abaratando el costo laboral para los empresarios. Digo, para los empresarios que se quejan de los subsidios. Agradezcan que hay subsidio, pues si no, tendrían que pagar más sueldo para que la gente pueda comer, porque estamos hablando de salario de subsistencia en Argentina, no estamos hablando de salario de ganancia, de riqueza. Estamos hablando de salario de subsistencia. Para que paguen los salarios de subsistencia que pagan la gran mayoría de los grandes empresarios argentinos, agradezcan que hay subsidio. Pues si no habría más, uno imagina, más conflicto laboral. Hay poquito porque por otro lado, aparte la CGT se encarga de mantener todo sin problemitas, ¿no? Pero eso por un lado. Por otro, la historia de Biden y Ucrania te explica por qué es imposible esperar otra cosa del Fondo Monetario y de Estados Unidos. ¿Vos te acordás el escándalo que hubo cuando Biden era candidato? ¿Te acordás la investigación que hubo respecto al rol de su hijo Hunter Biden? ¿Te acordás de esta historia, Dani? Sí, fue denunciada por Donald Trump, ¿no? ¿De qué? ¿Te acordás de qué fue denunciada? De hacer lobby para empresas energéticas. No, Hunter Biden fue nombrado en abril del 2014 en el directorio, fue miembro remunerado del directorio de Burisma Holding, que es una compañía de gas de Ucrania. ¿Por qué es importante la fecha abril del 2014? Porque pocos meses antes, en febrero del 2014, había sido depuesto Yanukovych, el presidente de Ucrania prorruso. A partir del derrumbe de Yanukovych, Ucrania endurece su posición antirrusa. ¿Sabes quién fue el operador de todo este proceso en Ucrania? La caída de Yanukovych, el proceso de una Ucrania antirrusa cuando el presidente Yanukovych era prorruso. ¿Sabes quién fue el operador de ese proceso? El vicepresidente de entonces de Estados Unidos. ¿Sabes quién era? Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos. Y el hijo de Joe Biden, meses después de la caída de Yanukovych, pasa a ser miembro del directorio de una empresa ucraniana de gas. ¿Sabes cuál es hoy la preocupación de Estados Unidos? Garantizar el abastecimiento de gas de Europa. ¿Por qué Estados Unidos está preocupado por garantizar el abastecimiento de gas de Europa? Porque le están buscando alternativa al gas ruso, que abastece al 40% de Europa. Entonces, cuando uno repasa mínimamente la historia reciente, los últimos 3, 4, 5, 8 años, se da cuenta que no se puede esperar otra cosa, ni de Georgieva, ni del fondo, ni de Biden, ni de Janet Yellen, que es amiga de Guzmán, ni de nadie. Es una ingenuidad imperdonable y es una mentira flagrante suponer que quienes vienen haciendo este tipo de políticas en el mundo en beneficio de sus propias de sus propios patrimonios incluso, pero de sus políticas, es decir, Estados Unidos opera para Estados Unidos y está bien. El problema es que nosotros operamos para Estados Unidos como país muchas veces en favor de los intereses de Estados Unidos, y eso es lo que está mal. Yo entiendo entonces por qué vos decís que es desconcertante la frase de Alberto Fernández, porque por una vez pareciera que la Argentina se corre. Desconcertante positivamente, te digo. Sí, sí, a mí sí, me gustó sí. lo que dijo el Albert. Sí, yo quiero ver las políticas en función de eso. Salimos, ayer hicimos 2 notas, con Atilio Borón, con Marcelo Brignoni, tratando de comprender y analizar. Y además, bueno, ahora está en estos momentos en China y demás.